Hola a todos, buenas tardes, espero que estén bastante bien. El día de hoy hablaremos acerca del principio de Pareto, que fue descubierto por Vilfredo Pareto en 1897. Es un principio que se basó en la observación y habla acerca de cómo las riquezas acumulan el 20% de la población, mientras que el otro 80% vive en la miseria. También se dio cuenta de que no solo aplicaba para aspectos socioeconómicos, sino que también aplicaba como para esfuerzos o tipos de situaciones en las que dependía mucho de poco. Empezamos con mi compañero Gabriel Suárez, que estudia animación digital, posteriormente Juan, ingeniería civil, Diego, arquitectura, y Ligia, animación y arte digital. Por favor. Bueno, claro, este principio fue creado en 1897 por Vilfredo Pareto, que era un economista, y él con este principio buscaba principalmente estudiar la relación que había entre las riquezas y los ingresos en Inglaterra en ese momento. Ahora, este principio económico hace ya casi 120 años que surgió, sigue teniendo pues efectos hasta hoy en día en lo económico, de nuevo porque quien lo inventó fue un economista, no quien lo inventó, sino quien lo descubrió fue un economista. Hoy en día vemos que la mayoría de las riquezas están concentradas en muy poca gente. Por ejemplo, de acuerdo a un artículo de La Voz México en 2014, el 50% de la población, si el 50% de la población mundial llegara a juntar todas sus riquezas y su capital, esta sería aproximadamente la misma que si las 85 personas más ricas del mundo hicieran lo mismo. Esto establece también, es clara evidencia de la regla 80-20, que en este caso dice que el 80% de las riquezas mundiales están concentradas en apenas un como 20% de la población. Ahora, no es como que sea estrictamente 80%, 20%, sino que es también, no es también, sino es como, puede ser algo muy ambiguo, puede ser un 70-30, 60-40. El objetivo es identificar esa relación entre mayores consecuencias y pocas causas. Sí, bueno, el principio de Pareto es una regla que este señor descubrió, en el cual la productividad de la gente se basa el 80% de la productividad de la gente se basa en el 20% de lo que hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de las actividades que nosotros hacemos, solo el 20% de actividades nos producen el 80% de nuestra ganancia mayor. Esto se da en absolutamente todo, esta relación. Por decir, en una empresa el 80% de las ganancias solamente lo producen el 20% de los empleados, queriendo decir que el 80% de los empleados solamente generan el 20% de las ganancias. Esta relación es algo alarmante, porque si nos ponemos a profundizar nos damos cuenta que nuestro tiempo lo estamos invirtiendo en cosas que realmente no necesitamos o no nos producen el aspecto que nosotros queremos. Este principio es el principio de la productividad. Ajá. Bueno, retomando un poco de lo que dijo mi compañero Juan, sí, este principio resulta muy ambiguo porque al decir 80-20 uno se imagina una relación del 100%, ¿no? Pero como bien dijo Gabriel al principio, puede ser 60-30 y si se fijan no llega al 100%. ¿Por qué? Porque la esencia de esta regla es mostrar precisamente que existe un desbalance entre los conjuntos. Como dijo Juan, comparó empleados contra ganancias, pues nada que ver, ¿sí? Entonces la esencia de este principio es esa: comparar dos conjuntos, mostrar que no hay relación entre esos conjuntos, pero existe un desbalance que provoque que uno es la causa y otro la consecuencia. Bueno, como mis compañeros dijeron, este
principio ha sido muy controversial a lo largo de la historia. Hay muchos, sobre todo economistas, que están en contra de él porque no tiene un lado logístico. Al ser puramente empírico, hay muchas cosas que no se toman en cuenta. Entre una de ellas, una de las cosas que observó Pareto fue en cuanto a las rentas de los locales, cuáles eran las ganancias y cuánto de ellas en verdad representaba que podían pagar la renta. Y muchas de las cosas que decían era que él no está tomando en cuenta, por ejemplo, que hay desbalances económicos, que no siempre se tiene la misma constancia en ese tipo de cosas, por lo tanto no se podría utilizar de manera exacta dentro de la economía. Por lo tanto, también se comenzó a utilizar en otros rubros, como estaba diciendo mi compañero Juan, con respecto a la productividad, que es una de las formas en las que ahora las empresas están siendo organizadas. ¿Y cómo es que este principio aplica para sus carreras? Bueno, hablando de las empresas, muchas empresas, tanto de animación como de videojuegos, utilizan a empresas más pequeñas para hacer el trabajo, porque hay muchas reglas que han salido de parte de los principios de Pareto. Entre unas de ellas es identificar el 20%, bueno, de todo el trabajo, el 20% que formará, digamos que la carga más fuerte del trabajo, o sea, que va a ser lo principal, y de ahí en fuera se desprenden todos los objetivos secundarios. Entonces, en base a eso, muchas empresas se encargan a empresas más pequeñas hacer trabajos. Por ejemplo, Ubisoft, en sus juegos de Assassin's Creed, ellos utilizan, ahora sí que lo principal para ellos sería la historia, el modelado y el render, para que se vea bien el juego y toda la cosa y que tenga una buena historia, ¿no? Tal vez no sean los resultados los correctos, pero ese es el chiste. Entonces lo que hacen es contratar a empresas como GameSoft, que son los encargados de hacer todo lo demás que consideran como un objetivo secundario. Y lo mismo ocurre en los estudios de animación. Por ejemplo, Anima Studios, que es un estudio mexicano, también hace muchas animaciones para otros tipos, pues sí, de animaciones de otros países. Por ejemplo, hace animaciones para empresas estadounidenses, incluso para empresas coreanas. Bueno, pues recordando que este principio de productividad se puede aplicar a diversos aspectos. Bueno, para producir, por ejemplo, quiero hacer un ejemplo de los países más ricos del mundo. Uno de ellos es Alemania, según unas cifras arrojadas por un plan de posicionamiento global en 2014, que evaluó la cantidad de horas que trabajaban y su valor productivo. El caso de Alemania, con aproximadamente menos de 1.500 horas de trabajo, tenían un valor productivo de $43. Y bueno, pues para contrastarlo, en México el tiempo de trabajo anual está cerca de 2.100 horas y su valor productivo es de apenas $14. Aquí encuentro la relación de Pareto. Bueno, al hacerse más productivos en Alemania, al trabajar menos tiempo y logran más ganancias porque los empleados son más capaces de producir, son más productivos. Y bueno, pues en mi carrera tomaré un ejemplo muy casual. Haciendo ilustraciones, yo he notado que el 80% del resultado final surge en un 20% de bocetaje y de generación de ideas. Así es como yo lo he encontrado en el principio de Pareto en mi carrera. Bueno, en la carrera de la ingeniería civil estuve escuchando hablar de cómo los japoneses tienen una manera de hacer que los obreros, digamos, produzcan muchas mejores ganancias al momento de la construcción. Esto se da porque al principio de la obra se hacen 50 minutos de yoga. Imagínense realmente meter a yoga a los carpinteros, a los herreros. De verdad, es algo inimaginable, ¿no? Esto solo en esta cultura en Japón, en la Suzuki. Y ellos se dieron cuenta que este menor tiempo que pasaban poniendo a estas personas en yoga aumentaba su productividad muchísimo. Tal vez no como una relación de 80%, pero sí aumentaba en primera pues las ganancias por los días. Ellos hacían más. En segunda, evitaba lesiones. Y bueno, esto es nada más una
una manera de situar cómo una pequeña relación puede aumentar una mejora tan grande. Esto lo hacen diario porque al final terminan la obra una tercera parte más rápido, y eso es algo increíble. En la construcción nosotros podamos darnos cuenta que no es específico, el 80% de los materiales que se utilizan es en el concreto y el acero, y el 20% de todos los materiales que se utilizan en la construcción son pues, que clavos, que todo lo diferente. Entonces en esto podemos ver esta misma relación. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta qué relación nosotros trabajamos. Yo quisiera recordarles que este principio es aplicable en varios campos, por lo mismo que la arquitectura es un campo que ocupa varias profesiones para trabajar. Igual que Juan, hay ejemplos aquí en México que aplican no el yoga, pero sí actividades recreativas o relajantes posterior y previas al trabajo. Un ejemplo de esto es en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El arquitecto Fernando Romero, hace unos meses, en mayo, hizo una entrevista con la periodista, no recuerdo el nombre, pero es de la empresa de Milenio. Él comentó que precisamente para agilizar toda esa infraestructura de tamaño monumental, implementa en su proceso de trabajo nuevas formas tanto para el personal como para la misma obra. Para el personal implementó estos mismos programas donde capacita en nuevos, pues sí, mismos programas al personal, donde los invita más bien a juntarse a estos grupos de relajación, de convivencia. Ahora, aplicada a la obra, como dijo Juan, el 70% de los materiales que utilizamos en la construcción, principalmente el concreto y el acero. Lo demás se va en tablas rocas, vidrios, losetas, pero esto hace que nos enfoquemos más en estructuras que precisamente nos generan esa mayor ganancia, que es el concreto y el acero. Esto también aplica el arquitecto Fernando Romero en esta mega losa que va a ser para el aeropuerto. Comentaba en la misma entrevista donde él, con su equipo de trabajo obviamente, propuso que esta megalosa pues fuera monolítica. Monolítica se refiere a que sea el concreto gaseado ahora sí que en un solo momento. Lo que permitía esto es que se ahorraran tiempos de hacer parte por parte por parte por parte. Y esa es la principal, bueno, no la principal, pero dentro de los principales ejemplos actuales que se pueden ver en México. Y bueno, ya hablamos del aspecto laboral y de cada carrera. ¿Cómo nos podría beneficiar esto y en dónde se encuentra nuestra vida diaria? Okay. Bueno, pues principalmente yo creo que se encuentra para mejorar la productividad, no quizás tener un producto terminado, a lo mejor lograr conseguir un objetivo. Y yo siento que para lograr esto se debe de tener una buena capacidad de autorreflexión, ya que en el principio de Pareto se entiende como tengo un 100% de este tiempo para lograr tal cosa, un producto, lo que yo quiera. De este 100% del tiempo, solamente un porcentaje muy pequeño, digamos el 20% de este tiempo, me va a dar la mayoría del producto que tengo. Entonces, al tener esta capacidad de autorreflexividad y de analizar, es importante determinar qué de este tiempo, de este 20%, es lo que me va a dar para que en el futuro este proceso se pueda repetir y agilizar y pues obtener lo que tú deseas en la vida. Sí, bueno, a mí me gustaría que reflexionaran todos en esta relación, específicamente viéndolo en la vida diaria. Nosotros el 80% de nuestra ropa no la usamos tan constantemente, es la misma relación.
el 20% de tu ropa la utilizas un 80% de las veces. Y el 80% de la ropa solo la utilizamos el 20% de las veces. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos deshiciéramos del 80% de nuestra ropa que no usamos, nos ayudaría a ganar mucho más tiempo porque toda la ropa que tenemos nos gusta. ¿Sí me entienden? Entonces este principio lo podemos aplicar en la mayoría de las cosas. Este principio debe de ser como un lente. El 20% de las actividades, de un cierto punto de actividades que haces, te produce el 80% de tu satisfacción. Y todo el 80% de las actividades que haces, o las otras actividades que haces, solamente te producen un 20% de satisfacción. Entonces esto nos pone a pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo todo el tiempo? Literalmente estamos siendo improductivos. Yo me di cuenta que el 80% de mi tiempo libre lo malgasto y solamente el 20% de ese tiempo lo utilizo realmente para mi beneficio. Entonces esto ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? El 80% de las cosas que entran solamente tienen relación con el 20% de las cosas que salen. Entonces esto es lo que debemos de reflexionar. Realmente qué cosas debemos dejar de hacer y en qué cosas debemos de empezar a invertir nuestro tiempo y esfuerzo. Como les comentaba hace unos momentos, este principio es muy diversificado. Puede aplicarse tanto en finanzas como en relaciones, en la ropa, en el estudio. Entonces, en la vida diaria pues tiene muchas aplicaciones. Igualmente los invitaría a reflexionar a que sean analíticos, metódicos en identificar esas causas que generan las consecuencias, ¿no? Un ejemplo sencillo, los gastos de todos los días, ¿no? Supongamos que viajamos en camión todos los días, gastamos 40 pesos. De esos 40 pesos, pues no sé, a lo mejor podrían ser, no sé, para una comida corrida o un antojito, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora hay que identificar esos 40 pesos de mi total del mes o de la semana, ¿qué representan? Si esos 40 pesos los puedo ahorrar en para mi beneficio o gastar en otro interés, ahí estaría bajo un ejemplo práctico de la aplicación de ese 80-20. Pero como les comento, o sea, es diversificado, puede aplicar también en las relaciones. Si, por ejemplo, yo tengo a mi esposa, ¿no? Digamos, pero veo que mi relación va mal, se va cayendo día con día, a ver, pues me siento, veo, ¿qué hago mal? Llego a mi casa, veo la tele, no le hablo. Bueno, a ver, entonces ese 80% es que me genera el 20%, no, al revés. Ese 20% que hago me genera el 80% de mis problemas con mi pareja. Bueno, ¿qué hago ahora? Llego a mi casa, veo la televisión, sí, 10 minutos. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, ya platicamos de la cena, los hijos cómo están, bien, la escuela bien. Y entonces ya ese cambio del 20% ahora me va a generar el 80% de mejora en la relación. Son ejemplos pues bastante sencillos, pero si se fijan son aplicables en casi cualquier ámbito. Y esa es mi invitación, mi reflexión. Se puede aplicar en cualquier campo, hasta en las relaciones, si quieren en el estudio también. Si ustedes ven que llegan a su casa, no sé, ocupan mucho tiempo de la tarde viendo, no sé, Netflix o cualquier otro programa, y el 20% lo ocupo para estudiar y me duermo bien tarde todos los días, pues al contrario, ocupo el 80% de mi tiempo en las tareas y quizá media hora, una hora de un capítulo en la noche. También considero que es importante porque te permite mostrar prioridades. Nosotros como alumnos muchas veces dejamos al final cosas que valen mucha calificación. Por ejemplo, los exámenes finales que representan 70-80% de nuestra calificación, normalmente no los tomamos en cuenta
la mera hora. No les damos a veces la importancia que debería en comparación con otros trabajos y estamos haciéndolos a la mera hora o cosas por el estilo. ¿Cuántas veces se han propuesto a estudiar? Y la mayoría del tiempo que es para estudiar, no estudias, sino estás pues distraído, cosas por el estilo, y muy poco del tiempo, ahora sí que el 20% del tiempo que te enfocas en estudiar, en verdad es aplicable o en verdad te funciona. Yo lo veo más bien como una manera de marcar ahora sí que prioridades, ya que también estas son buenas en la vida, o sea, es también el no malgastar tus recursos. ¿Cuántas veces también no te has matado intentando hacer un trabajo o algo por el estilo que tal vez no valía tanto, o desperdicias, bueno, también dejas a un lado cosas que también son importantes? También esto dentro de las empresas, dentro de la economía, es importante. Por ejemplo, ya más adelante cuando salgamos de aquí será importante también el especializarnos, en encontrar en qué nos vamos a dedicar, ¿no? ¿Qué de toda esa área o ese estudio tan grande que es nuestro campo, en qué en verdad nos vamos a pasar? Porque al menos dentro de la animación es más bien por sectores específicos por lo que se trabaja. Entonces, de todas las cosas que estás estudiando, o sea, prácticamente el 20% de lo que vas a utilizar, de lo que estás viendo, en verdad te vas a dedicar a ello. Entonces, si en verdad desde el inicio tienes esa prioridad, puedes irte especializando de una vez en vez de toparte con la realidad de que, bueno, tal vez no eres bueno, lo suficientemente bueno en cualquiera de los casos que te da la carrera. Ok, ya puse un ejemplo, las profesiones, las relaciones por aquí, el trabajo. ¿Existen otras alternativas de uso de este principio o en algunas otras situaciones en las que se encuentra presente? Creo que este principio se puede marcar en cualquier cosa. Por ejemplo, yo veía que también en la pedagogía lo utilizaban mucho para explicar cómo se relacionan los alumnos en un salón. Por ejemplo, el 80% de los problemas de un salón se generan por el 20% de los alumnos. Digo, ¿cuántas veces no hemos encontrado que la mayoría de los problemas que tiene nuestro salón lo generan 2, 3 niños, ¿no? Entonces, también me parece interesante que es una manera también de ver cómo se maneja la sociedad, ¿no? También, por ejemplo, en los votos, que también es muy poca la cantidad de personas que en verdad son las que deciden el destino de nuestro país en comparación con todos los demás que no votan. Digo, la mayor cantidad de votantes que hemos tenido ha sido de menos de 50%, creo que era un 48% en las elecciones. Entonces, estamos dejando muchas cosas al azar y es, como les digo, un manejo de recursos tanto de nuestro tiempo como de nuestra energía que debemos de tomar en cuenta, ¿no? También existen organizaciones o empresas que se dedican a dar estos cursos de productividad o de eficiencia empresarial. Una de ellas es la Federación de Enseñanza, que nos marca este principio como una opción para ser productivos, pero nos marca muchísimas otras, como por ejemplo organizar tu tiempo. Pues como les decía hace unos momentos, saber en qué ocupas tu tiempo, distribuirlo en actividades, priorizar las actividades principalmente. Otra alternativa que nos marca también es ser analíticos, como les comentaba también, identificar o lograr identificar esos motivos que nos hacen retrasarnos en ciertas actividades. Bueno, yo en el aspecto en el cual me gustaría que ustedes vieran esta proporción sería en una proporción de objetivos. Realmente, ¿qué 20% nos produce esa satisfacción como humanos? Que nos produce esa plenitud y ese avance. Nosotros sabemos que las personas cuando están inspiradas producen mucha más ganancia, y no solo en términos monetarios, sino en términos de éxito personal. Entonces, lo que yo los invito a reflexionar es realmente cómo es su objetivo. Su objetivo, si ustedes se dan cuenta, no sé si vaya ligado a lo que ustedes quieren, a lo que ustedes realmente quieran. Yo me di cuenta, ¿por qué?
porque yo me pasaba haciendo un 80% cosas que no me gustaban, y esto realmente, como se dan cuenta, te da una relación muy pequeña de satisfacción, y un 20% de cosas que sí me gustaban, y ese 20% de cosas que sí me gustaban me daba un 80% de satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que hice? Analicé el objetivo al que quería. Realmente no hay una forma más concisa de hacerlo. Date cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que haces en tus horas libres que realmente te apasiona y te inspira. ¿Y por qué te pasas haciendo un 80% de tu tiempo, invirtiendo un 80% de tu tiempo en cosas que realmente no quieres? Lo que tienes que hacer es primero saber esto, saber qué actividades realmente sí te gustan, qué actividades realmente no te gustan, y hacer un plan en el cual el 80% de tu tiempo lo inviertas en cosas que sí te gustan y solamente el 20% en cosas que sean necesarias. Y así, de esta manera, tu felicidad, de alguna manera, tu desarrollo personal no va a ser un 80%, sino de esta regla de 20 al 80, un 60% más, o sea, 3 veces más una persona feliz. Bueno, me parece que Vilfredo Pareto en su momento jamás pensó que este descubrimiento que haría llegaría a tener tantas aplicaciones en el futuro, como los muchos ejemplos que han llegado a dar mis compañeros, hasta llegar a cómo manejas tu vida, como mencionaba mi compañero y bueno, pues Juan. Sí. Pues sí, yo considero también que este principio es más como una herramienta de autoconocimiento que va a servir a cualquier persona para identificar dentro de sí misma cómo es y qué le gusta hacer, también cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Por ejemplo, qué 20% de las canciones que tienes en tu teléfono te hacen más productivo, te hacen hacer más trabajo, y que 20% de todas las canciones te deprimen. Es un ejemplo. Pues sí, yo quiero también invitarlos a que incluyan esta regla en su vida. Me imagino yo que nos va a tomar mucho tiempo a todos esta tarea de autoconocernos, de reconocer nuestras fortalezas y debilidades, pero ciertamente con el tiempo aplicar esta regla en nuestra vida nos hará mucho más productivos y nos hará mucho más felices. Ok, con esto comenzaremos la sesión de preguntas y posteriormente la conclusión de cada participante. Preguntas. Yo puedo. Sí. Después de haber hecho la división de 80-20 o 60-40 o cualquier otra parte, dígame primero, ¿no? ¿Eso a su vez puede ser divisible o no? O sea, ya después de haber establecido 80-20, 60-40 o algo por el estilo, ¿puede ser a su vez divisible? Divisible. O sea, es de que dijiste del 80% de la riqueza está en el 20% de la población, pero no sé, andar analizando ese 20% de la población que sea 80% blanca y 20% sí, claro. negra, también puede ser divisible a su vez. Sí, puede llegar a ser muy divisible. Recordemos que, como mencionó nuestra compañera Ligia, muchos economistas no están tan de acuerdo con esta regla en economía porque hay muchos huecos, como ese que acabas de mencionar, cosas que hacen más ambigua la información. Juan Carlos. Yo tuve una duda, o sea, dicen que invirtamos el tiempo en lo que nos hace feliz o en cosas productivas, o sea, no, ahí no. O sea, por ejemplo, no sé, me gusta más feliz ver películas, pero no voy a estar el 80% del tiempo viendo películas. Tiene que ver la diferencia entre felicidad y digamos, y placer. Es una diferencia que se ha marcado mucho dentro de la filosofía. De hecho, por ejemplo, Platón era el que especificaba que una búsqueda de placer constante no hace una persona feliz, sino te hace un esclavo de esa necesidad constante de placer. Entonces, creo que es más bien ese autoconocimiento de qué es lo que en verdad deseas. Piénsalo más bien como de dentro de 20, 40 años. Si te sentirías mal por pasar 80% de tu tiempo viendo películas y piensas que sí te sentirías mal, es porque en verdad eso no te hace feliz. Entonces creo que es más bien por ese lado de saber diferenciar entre felicidad y un placer al instante.
y la manera más fácil es viendo si en verdad a futuro te pones a arrepentir de ello. Ya es como más. ¿Tienen otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora pasamos a las conclusiones. Gabriel, por favor. Bueno, pues, como mencioné anteriormente, esta regla del 80-20 funciona muy bien como una herramienta de conocimiento que puede ser aplicada para muchos de los aspectos de la vida diaria de las personas. Porque, bueno, yo creo que la productividad, bueno, según Richard Koch, en su libro del 80-20, dice que la productividad es una mentalidad en la cual sabes dónde invertir tu tiempo. Darte cuenta qué tiempo no te está siendo productivo es el primer paso, y realmente lo que este principio nos hace hacer es ponernos a pensar y actuar, maximizar el tiempo de la inspiración y minimizar el tiempo de la pura reacción. Esto quiere decir que al final esta relación nos va a ayudar para saber qué queremos en la vida. Realmente, como preguntó mi compañero, si tú te pones a analizar qué actividades realmente te inspiran, en las actividades que realmente te inspiran te vas a sentir bien y vas a sentir que utilizaste bien tu tiempo, porque al final de todo esto la felicidad es la que nos impulsa como personas, es la que no nos hace dejar una meta a la mitad del camino. Igualmente, retomando al autor Richard Koch, quien es uno de los autores que inició el análisis de este principio, nos menciona que toda persona o individuo u organización debería poder aplicar este principio en su vida diaria, precisamente para conseguir resultados mayores, mejores, con mucho menor esfuerzo. Por eso mismo me gustaría invitarlos y hagan reflexión de este principio. Obviamente no es algo que hagamos conscientemente, sino más bien analíticamente, y pues de verdad intenten analizar e identificar estos aspectos que nos generan, como mencionaba Juan, grande felicidad en nuestra vida. Yo considero que este es un principio que puede ser utilizado más bien para asuntos, como ellos decían, de productividad, felicidad, más que para temas en verdad más ligados a la ciencia exacta, como era al inicio el intentar utilizarlo en economía o intentar utilizarlo para hablar sobre movimientos sociales. Considero que en ese tipo de cosas es una regla muy general que no toma en cuenta todas las condiciones que también pueden llegar a influir en este tipo de casos, porque al ser una regla empírica no es tan fácil, bueno, ni siquiera hay una regla en sí, o sea, dicen 80-20, pero pues puede ser, no es un número exacto. Entonces creo que es más bien para uso personal que como para en verdad intentar utilizarlo de manera pues como económica o cosas por el estilo, que es una de las razones por las que no se toma tan en cuenta esta regla dentro de las ciencias exactas. Y también es mucho a pensamiento o ideología de cada quien, porque también en cuanto a temas como productividad y felicidad son definición, ahora sí que es una definición de cada quien, entonces también es muy diversa la forma en la que se puede llegar a dar o la manera en la que uno puede llegar a utilizar esto para en verdad llegar a su propia felicidad, porque siento que no hay una manera exacta de cara que le funcione a todos para llegar a ese punto. Y también, o sea, como yo decía con el ejemplo de Ubisoft, o sea, hay empresas como IBM que en verdad les ha funcionado utilizar el método de Pareto, y pues luego está Ubisoft que cada año nos da juegos bugueados. Entonces también creo que es parte de conocerse a sí mismo y saber qué cosas funcionan en uno y qué cosas no funcionan en uno.
Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Un aplauso para los panelistas, por favor. Gracias, chicos. Pues ya fue el último panel.